Hola, somos dos estudiantes de primero de bachillerato del Instituto Trebenque. Yo soy Sara. Y yo soy Alba. Y vamos a realizar un trabajo sobre los ciclos económicos. Esperamos que sí. A continuación, daremos una definición de qué son los ciclos económicos. Los ciclos económicos son fluctuaciones de la actividad económica en fases alternas de expansión y recesión. La expansión se comienza a producir por la necesidad de renovar el capital físico. Da lugar a que aumente la producción y a que aumente el uso de los factores productivos. El auge o cima. Todos los factores producidos están empleados, por lo que la producción es la máxima. El desempleo que se produce en estos casos es el friccional o natural. La recesión se produce cuando hay un exceso de oferta. Depresión o fondo. No hay producción, hay desempleo, hay recursos ociosos, es decir, hay stock acumulado. Bien, ante esta situación podríamos decir que el Estado puede adoptar dos opciones. No intervenir, intervenir, no intervenir, intervenir. A continuación, preguntaremos a la gente de la calle qué opina sobre esto. ¿Usted cree que el Estado debería intervenir en la economía? Sí, ¿Cómo? pues gestionando y administrando bien el dinero de los contribuyentes y a su vez no gastándolo o malgastándolo lo que no deben y robándole al pueblo. ¿Piensa usted que el Estado debería intervenir en la economía? Sí, creo que sí. ¿Cómo? Pues una medida sería que bajaran los impuestos, que pagamos demasiado. Vale, muchas gracias. ¿Piensa que el Estado debería intervenir en la economía? No, ¿Por qué? porque todos son unos chorizos. Vale, gracias. ¿Piensa que el Estado debería intervenir en la economía? No, ¿Por qué? porque la mayoría de las cosas las hacen por internet. ¿Piensa que el Estado debería intervenir en la economía? Pues sí, ¿Por qué? ¿O cómo? pues debe de intervenir en la economía porque para algo se le ha votado. Ellos son nuestros representantes del Estado. ¿Y cómo? Pues no asfixiando tanto a los trabajadores y poniendo a ellos un poquito más de su parte. No es justo que ellos cobren sueldos descomunales y nosotros tengamos que pagar los platos rotos que ellos han creado. Vale, muchas gracias. ¿Crees que el Estado debe de intervenir en la economía? Creo que el Estado debe de intervenir de una forma muy distinta como lo está haciendo actualmente. ¿Por qué? Porque uno de sus cometidos, o el más principal, es salvaguardar el interés de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos, a los que después nos exigen o nos piden que vayamos cada 4 años a votarle a la urna. Entonces creo que debería intervenir de una forma muy diferente. Y a lo que a mí me atañe, creo que debería intervenir bajando el 21% de IVA y equipararlo, por ejemplo, al 7% de IVA que hay en Francia, Vale. por ejemplo. Muchísimas gracias. Pues, ¿Crees que el Estado debería intervenir en la economía? Yo creo que sí. ¿Por qué? Digamos que ahora la gente menciona que estamos en crisis y tener la palabra crisis en la boca. Pues una pequeña ayuda del Estado con este tema sería un buen comienzo para ayudarnos a nosotros. Vale, ¿crees que el Estado debería intervenir en la economía? Sí, ¿Por qué? porque es su responsabilidad, es el que organiza todo lo que es la distribución del país y básicamente es responsable. Muchas gracias. ¿Piensas que el Estado debería intervenir en la economía? Sí, ¿Por qué? porque de esta manera dejaríamos de entrar en crisis cada cierto tiempo. Si el Estado actuara antes de lo que está actuando, podríamos evitar muchos problemas que hay en España. Vale, muchas gracias. Bien, tras haber preguntado a varias personas en la calle, hemos obtenido una serie de resultados. Bien,
Nos hemos dado cuenta de que el 75% de las personas están a favor de la intervención del Estado, mientras que un 25% no lo está. Así pues, tenemos esta gran mayoría que representaría al 75% y esta pequeña minoría que sería el 25%. La intervención del sector público en la economía de un país consiste en dejar al mercado que se autorregule, quiebren empresas ineficientes y que se liberen factores productivos. Esta idea fue defendida por los liberales o neoliberales. Su máximo representante fue Adam Smith. Cuando el Estado interviene en la economía del país, lo hace aumentando el gasto público. Esta idea fue defendida por los keynesianos o neokeynesianos. Su máximo representante fue Keynes. El ejemplo más claro adoptado en la historia fue el New Deal, que adoptó distintas medidas de orden financiero para salvar el sistema bancario. El objetivo fundamental era reformar el sistema bancario, que era la clave para reactivar otros sectores. Medidas para realzar la agricultura. El problema principal de la agricultura era el gran número de excedentes. Para ello se crea la AAA, para reducir la producción agraria y recuperar los precios. Medidas industriales. Se pretendía relanzar la actividad industrial de las empresas privadas. El Estado promovió obras públicas como la llamada Tennessee Valley Authority. En relación con esto encontramos el estado de bienestar. Para comenzar explicaremos en qué consiste el estado de bienestar, caso particular del sistema de economía mixta, caracterizado por la concesión de una serie de derechos básicos para toda la población. Centra sus ofertas en salud. Con independencia de su nivel de ingresos, cualquier persona en España tiene derecho a recibir asistencia sanitaria. Educación. La democracia no sería viable si no transmitiera los valores que la caracterizan. De ahí que en España la educación en valores y conocimiento, además de un derecho, sea obligatoria hasta los 16 años. Vivienda. Según la Constitución, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Para garantizar este derecho se pueden adoptar varias medidas. Rebajas de impuestos para la adquisición de la primera vivienda. Construcción de viviendas de protección oficial. Subvenciones según el nivel de ingresos. Atendiendo a los beneficiarios, el Estado distingue tres grupos de personas. Prestaciones universales. Se ofertan a toda la población gratuitamente, con lo que solo es necesario que el beneficiario las solicite. Prestaciones contributivas. Son disfrutadas por aquellos que han cotizado una serie de cuotas a la seguridad social durante un determinado periodo de tiempo. Prestaciones sociales. Son las más solidarias, puesto que sus beneficiarios son colectivos que tienen escasos o nulos recursos para lo que se destinan ayudas. Bueno, este fue el segundo vídeo que realizamos. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias por verlo. Gracias. Un abrazo psicológico.